En este video aprenderás más a detalle sobre algunas de mis estrategias favoritas para ganar en opciones binarias. Sin duda que son estrategias rápidas, pero a la vez bastante efectivas para ser rentable. Así que presta mucha atención. Bien, traders, el día de hoy nos encontramos en una nueva sesión de operativa y presta mucha atención. Aquí tenemos o teníamos un mercado bajista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí el gráfico nos ha hecho un rompimiento hacia arriba y ahora comienza a cambiar la naturaleza de nuestras operaciones y la naturaleza de nuestra estrategia. ¿A qué me refiero con ello? Fíjate bien, en un gráfico que se está moviendo hacia la baja, ya lo sabemos, siempre tenemos que buscar operar en la parte de arriba de nuestro activo. Sin importar que utilicemos velas de rechazo, paridades de vela o cualquier estrategia, en un mercado bajista siempre operamos en la parte de arriba. Pero fíjate bien aquí, mi gráfico acaba de romper hacia arriba, entonces ahora cambia la naturaleza de nuestras operaciones. Comenzamos a operar en la parte baja de nuestro gráfico. Y te comentaba que es importante que tú decidas si vas a meter operaciones en puntos de cambio o si vas a meter operaciones en continuidades. Un punto de cambio es cada que un movimiento cambia prácticamente de un lugar al otro. Por ejemplo, aquí mi impulso finaliza para dar paso al próximo retroceso. Esto es un punto de cambio. Aquí mi retroceso finaliza para dar paso al próximo impulso. Esto es un punto de cambio. Y una continuidad es cuando un movimiento está comenzando y únicamente sigues el mismo movimiento. Yo aquí sé que tengo un movimiento alcista, entonces ya que me confirma que está respetando mi punto de entrada, puedo seguir la operación. Entonces, sin importar cuál sea la estrategia que tú utilices, es importante que sepas definir si estás operando un punto de cambio o una continuidad. Atentos, aquí voy a meter una operación en una vela de rechazo en el segundo 30, ahí meto operación $500, 30 segundos hacia la alza. ¿Y por qué metí la operación? Aquí anteriormente había marcado un Fibonacci en todo este movimiento y la vela ha llegado aquí a mi línea más o menos del 50%, y fíjate bien, yo metí la operación a la mitad, entre el 50% y el 38.2%. Esta operación que acabo de meter es una operación en un punto de cambio. Vamos a ver cómo finaliza, traders. Ahí tenemos operación cardíaca, nuestra vela está cerrando y tenemos $465 en una vela de rechazo. Bien, entonces, como te comentaba, es importante que sepas definir si vas a operar un punto de cambio o si vas a operar una continuidad. En mi punto de vista, mis operaciones favoritas suelen ser operaciones en puntos de cambio. Mira, aquí tenemos una situación bastante peculiar y muchos traders cometen el error de operar aquí. Fíjate bien, aquí muchos traders dicen, aquí voy a operar hacia la baja en esta resistencia, voy a operar aquí un choque de máximos, una paridad de vela, un minuto hacia abajo. Pero esta operación es completamente incorrecta porque previamente ya tienes una microestructura que prácticamente aquí hace que la operación se invalide. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros aquí tuviéramos un solo movimiento, sí podríamos operar el punto de cambio hacia la baja. Esta hubiera sido una operación válida en nuestra línea de resistencia. Pero si te fijas aquí, ya tenemos el inicio de una tendencia alcista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. En una tendencia alcista, nosotros tenemos que operar siempre en la parte de abajo de nuestro gráfico. ¿Y qué es lo que sucede? Que si tú aquí decides meter una operación ahí hacia la baja, como ya tienes una microestructura anterior, prácticamente estarías yendo en contra de la corriente, estarías operando un retroceso. Y recuerda que en una tendencia, un retroceso siempre es el movimiento que avanza menos. Entonces debes de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones o con este tipo de operaciones. Esta es la razón principal por la cual cuando operas un soporte o una resistencia, el gráfico directamente no te respeta y se termina yendo en el sentido opuesto. Fíjate bien, aquí el gráfico no respetó y es correcto, no debería de respetar. Debes de tener mucho cuidado con esto. Ahora mismo te lo explico, así que presta mucha atención. Recuerda que si tú quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones en el mercado de opciones binarias, en la descripción de este video podrás encontrar los enlaces a las plataformas de trading que yo utilizo y al broker que estoy utilizando en estos momentos. También tienes el enlace para los traders de Estados Unidos o de Europa. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, este es el único número de contacto específico al cual puedes comunicarte para recibir información de las mentorías. Y por último, no olvides unirte a nuestro nuevo grupo de Telegram. Así que continuamos, traders. Bien, entonces, atención aquí. Esta es la razón por la cual tus soportes y resistencias nunca funcionan. Fíjate muy bien aquí. Nosotros aquí tenemos una línea de resistencia y esta línea de resistencia a lo mejor quedó marcada porque nuestro gráfico había llegado a este punto. Fíjate bien, ahí el gráfico nos dio una paridad de vela, respetó nuestra línea de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que
va a definir si nuestra operación en un punto de cambio va a respetar o no. Bueno, bastante sencillo. Algo bien importante para operar un punto de cambio o una continuidad no es solamente que tu gráfico venga a tocar tu línea. Eso no es lo importante, sino cómo llega a tocar tu línea es lo que va a definir también si tu gráfico va a respetar tus líneas de soporte o resistencia. Normalmente lo que nosotros buscamos para operar un soporte, una resistencia, un Fibonacci suele ser un movimiento limpio, un movimiento regular, que desde que comienza nuestro movimiento hasta que finaliza llegue con un solo movimiento. Entonces, operar aquí, en este punto de aquí, sería totalmente correcto, ya que el gráfico entonces estaría respetando nuestro punto de cambio. Y cuando tu gráfico llega con un solo movimiento, es que entonces esta operación es válida. ¿Y en qué situaciones es que esto no te respeta? Bueno, muy sencillo. Cuando aquí, en lugar de que tu gráfico llegue con un solo movimiento a tocar tu soporte o tu resistencia, llega con una microestructura. Esto cambia por completo la naturaleza de tu operación. ¿Y a qué me refiero con una microestructura? Bueno, atención, que tu gráfico comience un movimiento pequeño, luego te dé un pequeño retroceso. Perfecto. Otra vez, movimiento de impulso. Ahí, muy bien. Retroceso. Esto es una microestructura que al final del día puede parecer bastante similar, pero esta es la razón por la cual tus soportes o resistencias no te funcionan. Porque fíjate bien aquí, en una estructura alcista, sin importar que sea una microtendencia, una tendencia grande, en cualquier tipo de estructura alcista, nosotros tenemos que buscar operar en la parte de abajo de nuestro gráfico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una tendencia alcista, los movimientos de impulso no tienen límite. Nosotros no sabemos cuándo es que nuestro impulso va a finalizar. Entonces, el problema viene que los traders dicen, bueno, aquí ya tengo mi resistencia, aquí está llegando nuevamente, ahí voy a meter una operación hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en teoría, al tener aquí una microestructura, bueno, pues el gráfico no te respeta porque un impulso no tiene final. No sé si me explico la diferencia. Hay una gran diferencia entre que tu gráfico venga a tocar tu línea de un solo movimiento. Esto sí es válido, esto sí lo puedes operar. Pero si tu gráfico llega con una microestructura, entonces esta operación queda completamente descartada, porque ahí estarías yendo en contra de la corriente, en contra del movimiento natural de tu gráfico. Y este es el error que cometen los traders. Esto mismo sucede cuando operan también con medias móviles, con Fibonacci, que no verifican la forma en que ha llegado su movimiento. Entonces, cuando tú vayas a operar un choque de medias móviles, un Fibonacci, un soporte, una resistencia, verifica que tu movimiento llegue de una sola, llegue de un solo movimiento, sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de microestructura. Esto es lo que te va a ayudar a que tus líneas de soporte y resistencia terminen respetando. Entonces, fíjate bien aquí era incorrecto operar, porque ya teníamos el inicio de una microestructura, impulso, retroceso, impulso. Bueno, si yo metí aquí la operación hacia abajo, estaría operando un retroceso, totalmente lo opuesto a lo que nosotros tendríamos que operar. Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos alguna otra operación para ponerte el mismo ejemplo. Mira, aquí tenemos una operación bastante clara y es la misma situación. Fíjate bien, déjame ver si puedo poner el gráfico un poco más grande. Ahí yo podría operar una paridad de vela aquí, pero necesito que mi vela llegue de la misma manera que lo hizo previamente. Una vela que se extienda de esta manera para poder operar mi punto de cambio. Y misma situación, si yo voy a operar aquí, necesitaría que mi gráfico llegue con un solo movimiento, no que llegue con una microestructura. Si llega con pausas de esta manera, entonces ya no podría operar este punto porque mi operación sería incorrecta. Vamos a ver, traders, ahí parece que esta vela se quiere extender a nuestro punto más bajo. Si no lo hace, mira, yo te recomendaría que mejor te cambies de activo. Quedarse en un mismo activo que no te está dando la confirmación correcta probablemente te lleve a tener operaciones negativas. Bien, así que vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra operación. Mira, aquí tenemos una situación bastante similar a la anterior. Fíjate bien, yo a lo mejor aquí pude haber marcado esta línea de soporte, pero el mercado ya no está llegando de un solo movimiento. Viene de una microestructura bajista y una estructura bajista siempre tenemos que operarla en la parte de arriba de nuestro gráfico. Bueno, aquí afortunadamente respetó, pero esta sería una situación incorrecta porque tú tienes que buscar operar en la parte más alta de tu gráfico. Aquí no. Y el problema es cuando metes una operación incorrecta y te funciona porque crees que es correcta y tratas de replicarlo. Entonces, no hay que forzar nuestras operaciones. Siempre hay que tratar de buscar operaciones claras. Mira, aquí podemos tener alguna otra situación en un Fibonacci quizá. Tenemos el rompimiento hacia arriba, impulso, retroceso. Impulso, perfecto. En una tendencia hacia arriba, siempre tenemos que operar en la parte de abajo.
abajo, siempre, sin importar que sea velas de rechazo, paridades, la estrategia que sea, debemos de operar en la parte de abajo. Mira, pues aquí es la misma situación que te explicaba. El problema de los traders es que dicen, mire, Master, es que aquí yo tengo una línea de resistencia por acá, ahí voy a operar hacia la baja. Bueno, es incorrecto, porque tienes una microestructura anterior y obviamente el gráfico no te va a respetar en ninguna ocasión. Sin importar que aquí te esté dando la mejor estrategia del mundo, debes de tener cuidado con eso. Bien, traders, así que vamos por una próxima operación. Mira, esta es una operación regalada. Aquí tenemos un movimiento de rompimiento y te voy a marcar un Fibonacci del principio al final y atentos, aquí voy a meter una vela de rechazo en el 50%, en el segundo 30 ahí meto vela de rechazo, $500 hacia la alza, solo 30 segundos. Alcancé a entrar en el punto más alto de la vela en una operación en un punto de cambio. Fíjate muy bien aquí, nuestro gráfico se encontraba entre el 50 y el 38.2% de Fibonacci y creo que la operación es bastante buena, ya que te comentaba que velas de rechazo las puedes operar de distintas maneras, en un punto de cambio o en una continuidad. Atentos, ahí el gráfico nos está dando un rechazo espectacular y tenemos como resultado $425 en una vela de rechazo. Y te comentaba, esta es una operación en un punto de cambio. ¿Por qué? Porque aquí mi vela se extendió y yo entré en contra de la vela. Una operación en un punto de cambio es aquí, sin saber si tu gráfico va a respetar o no. En un mercado alcista operamos en la parte de abajo y como puedes ver aquí, esto es prácticamente un punto de cambio. Mira, aquí puede haber metido operación con las dos estrategias que te he enseñado a lo largo de muchos videos, tanto la estrategia de velas de rechazo como la estrategia de paridades de vela. Cualquiera de las dos hubiera sido válida en este punto. Fíjate muy bien aquí, estas dos son operaciones en puntos de cambio. ¿Por qué? Porque el gráfico llega a tocar el punto de Fibonacci, llega y operas el rechazo y lo respetó, vuelve a llegar con paridad y respeta el rechazo. Y una continuidad, para operar una continuidad necesitas que esta vela no tenga tanto volumen. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate muy bien aquí, si tú quieres irte a una operación un poco más segura, por ejemplo, mira, perdón, aquí tenemos otra vez la misma situación. Yo no puedo operar aquí una paridad de vela o un rechazo hacia la baja. ¿Por qué? Porque es muy probable que la termine perdiendo a causa de que aquí anteriormente tuve una microestructura. ¿Ok? Entonces, digo, independientemente que la vela termine respetando, no puedo operar aquí porque ya tengo un impulso, un retroceso, un impulso, ya tengo una microestructura previa. Entonces yo tengo que buscar operar esta microestructura en la parte de abajo porque es una tendencia alcista. Yo no puedo meter aquí una operación hacia abajo porque estaría operando el movimiento más pequeño de la estructura. Por eso es que en muchas ocasiones tus operaciones con velas de rechazo, paridades de vela, soportes, resistencias directamente no te respetan. Porque aquí el caso ideal para yo haber podido operar aquí, bueno, pues es que el gráfico hubiera llegado con un solo movimiento a tocar mi línea de resistencia. Si el gráfico llega con un solo movimiento, entonces es más probable que termine respetando aquí el movimiento y que tengas una mejor operación. Pero si ya llega con un movimiento pausado, bueno, pues lo ideal sería directamente no operarlo. Oiga, Master, pero es que cuando yo lo hago, a veces sí me respeta. Bueno, pues es que nosotros no podemos darnos el lujo de que a veces respete, de que a otras veces no respete. Sobre todo si estás haciendo opciones binarias, debes de saber que necesitas poner todas las cartas a tu favor. Todas las posibles probabilidades, posibilidades, debes de tratar de controlarlas. Y si tú dejas las variables al aire y no estás controlando lo que estás viendo, lo que estás operando, bueno, pues entonces no hay manera que puedas llegar a ser rentable. Si tú dejas todas las variables al aire, no las puedes controlar y por tal motivo no las podrás perfeccionar. Fíjate que ahorita ya mis gráficos, como por ejemplo este anterior, es un error operarlo aquí. A pesar que me está dando un patrón de 1 por 1, vemos que ya tenemos un gráfico ambiguo. Quiere decir que el mercado ya se está moviendo con velas de muy poco volumen y la verdad, este tipo de mercados, cualquier operación que tú puedas llegar a meter o que tú metas en este tipo de activos, es muy probable que termine siendo una operación negativa. Sin importar que aquí tu gráfico esté respetando todas las condiciones de tu estrategia, debes de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Vamos a ver si aquí puedo meter otra operación en un retesteo quizá. Fíjate cómo el gráfico está respetando los distintos valores de Fibonacci a la perfección. Mira, te voy a mostrar lo que puede ser una operación en una vela de relleno en el caso que esta vela respetara, o también podría volver a operar el punto del 50% de Fibonacci. Pero, híjole, ¿qué crees? Que ya no me está convenciendo, Además que sería exactamente lo mismo que te estoy comentando. Para poder operar mi Fibonacci necesito que llegue con un movimiento, no que llegue con
una microestructura. Esto puede cambiar mucho o puede alterar muchísimo el resultado. La verdad que ahora mismo no quiero forzar las operaciones, y este es un error que también veo mucho en los traders, que al momento de operar, operen a la hora que operen, siempre quieren salir en positivo, siempre tratan de buscar una operación, siempre tratan de cerrar el día en positivo. Y algo que veo mucho que también cometen los traders es que cuando llegan a ganar, no sé si te ha pasado, me gustaría que me digas en los comentarios si esto te ha sucedido anteriormente, que por ejemplo ganas aquí, ¿no? $610, ganas $20, ganas 37 y aplicas la típica de, bueno, como tengo 37, quiero cerrar en 40, quiero cerrar en 50, quiero cerrar en 100, y por haber hecho esta mala decisión de quiero cerrar en tanto, bueno, pues en ese poquito más, quiero cerrar en poquito más, terminas quemando tu cuenta y terminas perdiendo todo tu dinero. Entonces debes de tener mucho cuidado con el típico, ay, voy a cerrar en esto, una más y ya, nada más con que cierren 100, ahora sí me retiro. Fíjate bien que aquí ya los gráficos ya no me están dando tan buenas condiciones, pero quiero que veas el detalle que te acababa de comentar, y es importante que tú lo tomes en cuenta al momento de utilizar cualquier estrategia. Igual, si tú quieres operar, por ejemplo, un choque de medias móviles, necesitas que, por ejemplo, cuando tu gráfico ya va a tocar tu media móvil, debes de buscar que llegue con un solo movimiento, ¿ok? Entonces seguiría siendo la estructura válida para poder operar ahí el próximo movimiento de impulso, porque si tu movimiento llega, fíjate muy bien aquí mi gráfico respeta muy bien, pero al momento de llegar a tocar mi media móvil ya está llegando con una microestructura, o ya está llegando con un movimiento más pequeño pero que tiene diferentes pausas. Entonces aquí ya no es válido meter la operación en el choque de medias móviles, o ya no es válida meter la operación en el Fibonacci, porque esta microestructura puede hacer que tu impulso siga avanzando, porque esa es la regla de una tendencia, que los impulsos no tienen final. No sabemos cuándo es que un impulso va a finalizar o cuándo es que un impulso no va a finalizar. Entonces verifica siempre que vayas a meter una operación que represente un punto de cambio, pues únicamente verifica que sea un solo movimiento. Obviamente este movimiento puede llegar a tener pausas, eso es totalmente lógico. Puedes llegar a tener una vela de retroceso, dos velitas de retroceso sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no sea una estructura diferente, que no tengas un retroceso que ya se haya marcado con una mayor profundidad. Si contemplas este tipo de principios, verdaderamente las estrategias como choque de máximos, paridades, velas de rechazo comenzarán a traerte grandes resultados en el trading, verdaderamente. Entonces fácil, cada que abras un gráfico y cada que vayas a meter una operación en un soporte, en una resistencia, únicamente verifica la forma en la que tu gráfico llega a tocar tu línea. Si llega con un solo movimiento, entonces la vas a operar, y si llega con una microestructura, lo ideal sería simplemente cambiarte de activo y buscar una mejor oportunidad. De momento todos nuestros gráficos están ambiguos, entonces finalizamos con esta sesión de operativa. Así que traders, esperando les haya gustado esta sesión de operativa, que hayas aprendido algo nuevo en este video. Asegúrate de dejar tu like y tus comentarios, y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle clic a este video y nos vemos en la próxima, traders.